En un momento dije, ¿y qué si soy yo la que está mal? Nadie realmente sano está bien en una sociedad enferma. Cuando hoy se dice que el feminismo se pasó 3 pueblos, ¿no? De alguna Quedamos cortas. nos quedamos, exacto. Y la pregunta ahí es también, bueno, ¿qué no hicimos los varones, no? Para de alguna manera generar Nada. ¿Qué no hicimos? Sí, claro. Algo. Exacto. Hicimos algo, no hicieron algo. Potencia. Porque si todo esto me estructuraba como una persona potente, ahora hay algo del orden de la impotencia que se erige enfrente. Es tremendo, ¿viste? Del quién soy y de la identidad, en donde me es imposible construirme como varón. ¿Cómo fue tu acercamiento a estos temas? A las mujeres se nos ha construido una identidad solo como especialistas del amor. Porque las mujeres no podemos tener poder en el dinero, no podemos tener poder en el uso del tiempo. Ni mamá y tu mamá, digamos, pudieron dividir los bienes gananciales en un divorcio a partir del año 87-88. Y te diría que al día de hoy todavía hay conflicto con eso. El Estado no tiene ningún tipo de implicancia como se autopercibe una persona trans. Bueno, a mí se me acaban ahí las ganas de dialogar. Me parece que en estos nuevos espacios hay una subrepresentación de mujeres en los streaming, ¿no? O espacios ocupados mayormente por varones que generan diálogos con otros varones. Sobre temas de varones. Sobre temas de varones, exacto. Consumidos por mujeres. Bienvenidos, bienvenidas a Más Mujeres con Mucho para Decir. Un ciclo de entrevistas que busca visibilizar, amplificar y celebrar las voces de mujeres líderes, protagonistas y agentes de transformación en sus comunidades, sus profesiones y en la sociedad en general. En cada encuentro vamos a conversar con mujeres que tienen mucho para decir. Mujeres que desafían estereotipos, que abren caminos, que luchan, que crean y que inspiran. Vamos a conocer sus trayectorias, sus desafíos, sus convicciones y sobre todo sus miradas sobre el mundo. Porque sabemos que cuando una mujer habla, no solo cuenta su historia, pone en palabras lo que muchas otras han vivido y atraviesan cotidianamente. No es solo un espacio para hablar, sino también para escuchar, reflexionar y construir juntos nuevas formas de liderazgo, de participación y de cambio. Te invitamos a quedarte, a compartir, a comentar y a ser parte activa de este diálogo. Porque Más Mujeres con Mucho para Decir no es solo un nombre, es una declaración. Y apenas estamos comenzando. En este episodio vamos a hablar con Flor Freijó. Flor es politóloga, escritora y activista feminista argentina, licenciada en Ciencia Política y especializada en perspectiva de género en el sistema de justicia por la Universidad de Buenos Aires. Es autora de los libros Solas aún acompañadas del año 2019, Mal educadas del año 2020 y Decididas, publicado en 2022, todos por Editorial Planeta. Estos libros se convirtieron en éxitos de ventas en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay. Flor, bueno, muchas gracias por participar. Realmente es un orgullo que puedas estar haciendo parte de este proyecto. Siempre es lindo ser entrevistada por los amigos, además. Bueno, muchas gracias. Flor, para arrancar, para ir rompiendo un poco el hielo. Bien. Hoy por hoy sos una de las referentas más importantes del feminismo, una de las comunicadoras más importantes del feminismo, no solo en Argentina, sino también en la región. ¿Cómo fue tu acercamiento a estos temas? ¿Cómo empezaste a interiorizarte en los temas del feminismo? Creo que hay algo del orden de lo intuitivo que sucede a una edad muy temprana, que tiene que ver con la observación de una injusticia social que en general primero te atraviesa en tu vida personal y le atraviesa también a las mujeres que amás, ¿no? Le atraviesa a tu mamá, le atraviesa a tu abuela. Tal vez quienes nos criamos viendo sufrir a nuestras madres por la injusticia que está en varios órdenes, porque uno es obviamente el de la justicia propiamente dicha, el de la justicia estructural, el de la cuestión más, sí, del empobrecimiento también económico de las mujeres, de las barreras estructurales, pero también hay algo de esa sociedad que se silencia y vos vivís como injusticia o ves que la otra lo está viviendo y lo está viviendo una soledad también muy grande. Es una soledad en donde no se socializa o decirlo
te hace ver como la culpable. Vos sabés que para mí es muy fuerte hoy escribir sobre el arquetipo de la mala mujer e investigarlo desde la antigüedad, desde dónde viene esa narrativa, porque una de las cosas que a mí más me convocaba de chica, pero de chica que estoy hablando 10, 11 años, era por qué muchas veces mi mamá, que tenía una voz muy potente, siempre tuvo una personalidad muy fuerte, se catalogaba como una mujer mala cuando en realidad ella siempre estaba en una voz de justicia, ¿no? Pidiendo justicia de su rol de docente o en ciertos aspectos, y también obviamente en el reclamo de alimentos o de justicia que tuvo que ver con mi padre. Así que eso sin duda para mí fue lo que me atravesó. Y de hecho, fíjate que es hasta lo que más me cuesta hablar. Vos me conocés y a veces yo hablo muy fluido de cosas teóricas que son muy complejas. Y cuando tengo que hablar de esto es como un recorrido, ¿viste? Porque es un peso, es algo que si yo te hablo y me doy cuenta que la voz, ¿viste? Se transforma. Y después todo eso se ordenó teóricamente. El feminismo a mí me dio la posibilidad de poder ordenar teóricamente y en datos, que por ahí es lo que a mí me gusta, es ese sufrimiento que vivían esas mujeres. También los silencios de mi abuela, también mi apertura al mundo sexual, que era muy buscado, era algo que fue muy, muy vívido desde los 13, 14 años. Y de querer vivirlo con mucha libertad y darme cuenta que como mujer yo no lo podía vivir con la misma libertad y que mis amigas además no tenían ese problema porque, o sea, lo tenían, pero yo lo quería dialogar con ellas y dialogarlo con ellas automáticamente te convertía en una mala mujer. Entonces no poder explorar mi sexualidad con libertad también era como algo que yo decía, ¿y por qué mis compañeros varones sí lo están haciendo? Y lo están haciendo además con un tipo de libertad del orden de la prepotencia, porque yo iba a bailar y ellos me podían tocar sin mi consentimiento. O sea, ellos exploraban su libertad en función de coartar mi libertad. Y eso a nadie le llamaba la atención. Y yo solo quería explorar mi libertad sin molestar a nadie, ¿no? Entonces creo que esas cosas, esos daños que te van ocurriendo, en algún momento encontraron su forma de sanar. Y esa forma de sanar es el feminismo. Y yo sigo con la convicción de que la estructura feminista, con todo lo que podemos discutir, porque es una estructura de discusión, sigue siendo un lugar en donde las mujeres pueden encontrar una salida. Tal cual, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que me parecen muy interesantes de tu trabajo y sobre todo del contenido, ¿no? que volcás en los libros, que implica, por un lado, reconocer, ¿no? este orden estructural, político, social, que genera desigualdades, pero también ver el impacto de eso en la vida cotidiana, ¿no? de todas las De personas, todo. de las mujeres, de los varones. Es que si no, no lo harías. Porque termina siendo una trinchera discursiva llena de pleitos, de balas que se cruzan y que cada tanto te pega una. Y no tenés qué te sostiene, sino es, no porque sea resultadista, pero porque realmente en definitiva uno siempre busca un lugar de amparo, un lugar de contención y el feminismo, además de ser un gran espacio de discusión, es un espacio de contención, sobre todo para quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso es como, viste, la luz al final del túnel, que decís, bueno, está bien, ok, seguí porque hay luz. Es un poco caminar a veces sobre una esperanza, pero bueno, se camina y está bien. Tal cual. Como decía Galeano, ¿no? Ese horizonte que te permite seguir para adelante. Esto me lleva también, Flor, a otra cuestión que a veces se le achaca, ¿no? al feminismo en los últimos tiempos, en virtud de los cambios que se han generado, que es como esta cuestión, ¿no? de la vara, ¿no? del feminómetro, podríamos decir, que tiene que ver un poco también con esto que vos mencionás de, bueno, uno está atravesado también por todas estas reglas y en definitiva, por más que estudie, por más que, digamos, pueda comunicar, también de alguna manera uno reproduce un poco, ¿no? Esas cosas que a uno mismo critica, ¿no? Total. Mira, entre 1905 y 1935, en todo lo que fue el proceso sufragista de londinense, podríamos decir, de Inglaterra,
Hay algo que para mí es muy paradigmático para explicar esto, que era la pelea entre las sufragistas buenas y las sufragistas malas, ¿no? Entre Emily Pankhurst y Millie Fawcett. Emily Seth tiene su estatua enfrente del Parlamento y Emily, que es quien realmente termina consiguiendo la posibilidad sufragista, porque entre otras cosas se pelea con Winston Churchill un montón. Eh, en ese momento, en esa sociedad, estaba la pelea entre quién era mejor feminista y quién era peor feminista en función de los métodos que se utilizaban. Debo decir que hay algo que funciona como profecía, que es que el feminismo siempre necesariamente termina necesitando de métodos poco ortodoxos, de organizaciones poco ortodoxas y a veces que rozan los aspectos más complejos de la legalidad y la legitimidad para lograr imponer sus demandas sociales. Pero vos fíjate que esto que parece que es de la época, en realidad cuando miramos muy, muy para atrás, en este primer feminismo, que es el feminismo sufragista, que no es realmente el primer feminismo, porque empiezan, no, bueno, pero ese es feminismo europeísta, hay que ver ese feminismo, ok, está bien. La realidad es que siempre hay un corte entre como una especie de pelea o siempre hay algo para decirle al feminismo en función de cómo hace lo que hace y cómo logra lo que logra. Entonces tenemos que estar luchando entre lograr lo que queremos lograr, hacer lo que queremos hacer y encima explicar por qué y cómo lo tenemos que hacer y quiénes lo van a hacer y si esas personas son legítimas y dignas de hacer lo que quieren hacer. Es muy complejo, realmente es muy complejo. Pero creo que la retracción que estamos viendo ahora, a mí personalmente me pasa que si bien yo sé que esta retracción es muy aguda respecto al 2018, no es algo que yo no esperaba, no es algo que me sorprende. Sí me empiezan a sorprender ciertos aspectos de la crueldad que en realidad tienen que ver con lo humano. O sea, muchas veces, viste que decimos que lo cruel no forma parte de lo humano. Siempre hubo épocas en la humanidad. Cuando vos conocés la historia, sabés de épocas tremendamente crueles. Los 500 años de imperio romano, digamos, más fuerte. Sí, bueno, la Pax Romana. Después, ¿viste? Se cagaron a fuegazos, ¿viste? Se incendió todo. Entonces, por eso vuelvo, hasta los mejores lugares, los mejores momentos, los momentos más grandiosos de la historia, tuvieron su incendio romano y ese incendio romano creo que es el que estamos viendo hoy con una crueldad tremenda y obviamente hoy tiene como un frente que es, bueno, peleemos a las feministas porque ya el frente no es derecha versus izquierda, el frente es encontramos un enemigo en común de algo que creemos que es lo que está perjudicando al mundo. Entonces, ¿el enemigo común qué es? El feminismo y la agenda ambientalista. Y creo que es eso, en realidad, es encontrar como enemigo, como frente a algo como objeto, que nos genere la unión a través de la emoción que es el odio. Nada une más que el odio, ¿sí? Porque el odio además es irracional. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no sé muy bien tus ideas, pero si vos odias a C, entonces como A y como B podemos ir juntos, aunque pensemos distintos, porque nuestra única plataforma es odiar a C. Y en eso es como, ¿qué es lo masivo y qué une lo masivo, no? Las teorías de comunicación, cuando empiezan a desarrollar la diferencia entre qué es la masa y qué es lo masivo, encuentran que en lo masivo hay una unión, que es la afectividad. Y por eso los clubes de fútbol funcionan como funcionan. El club de fútbol es la representación de lo masivo. El fútbol forma parte de justamente una emoción que, si te pones a pensar, es irracional en sí misma. Que eso no le quita importancia. Me encanta, digamos, por ejemplo, la pasión que tenemos como en Argentina por el fútbol. Por eso digo, no lo digo desde un lugar, creo que hace a lo humano, ¿no? Y a la pulsión de lo humano. Y las ideas políticas, como ya no tienen tantas ideas, se les acabaron las ideas para resolver los males existenciales a los que se está enfrentando este nuevo mundo, encontraron las emociones como respuesta. Cuando se acaban las ideas, aparecen las emociones. Bueno, ahí abriste un montón de ventanitas súper interesantes que vamos a tratar de ir recorriendo, pero me quedaba con esto, ¿no? De
este aporte que vos también traes del análisis histórico, ¿no? Y de cómo fueron los procesos feministas a lo largo del tiempo, y esta cuestión que vos decís que esta crítica reiterada nos llevaría a por lo menos tratar de entender que cuando hoy se dice que el feminismo se pasó 3 pueblos, ¿no? Nos quedamos cortas. Nos quedamos, exacto. Y la pregunta ahí es también, bueno, ¿qué no hicimos los varones, ¿no? Para, de alguna manera, generar... No nada. ¿Qué no hicimos? Sí, claro. Algo. Exacto. Hicimos algo, no hicieron algo. Sería entonces una respuesta esperable, entendiendo, digamos, a esto como un proceso histórico de avances y retrocesos, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué decís vos? El odio. Claro, esta crítica de echarle el fardo, para decirlo de alguna manera, Sí, yo creo que la retracción hacia el feminismo es puntualmente sobre la crisis que genera en la masculinidad, en qué es lo que se define como lo masculino. Porque, y que también podríamos decir cómo se define lo femenino, porque creo que muchas mujeres entraron en crisis porque de pronto tengo que ser una mujer empoderada, ¿no? Que tampoco, pero creo que se interpretó así. Después podemos hablar un poquito de eso, pero me interesa puntualizar en el orden de la masculinidad. Cuando el feminismo empieza a plantear primero otro modelo de vida para las mujeres, que es el de romper con la dependencia emocional de una narrativa cuasi romántica que nos ponía en un estado que tuvo que ver siempre con la supervivencia. Las mujeres hemos sostenido vínculos de amor en función de la supervivencia y esta idea de la prueba de amor o del intercambio ha tenido que ver con la supervivencia, ¿no? Con decir, bueno, ser la elegida. Entonces, primero soy la elegida a través de la virginidad, después la virginidad no es tan necesaria, entonces soy elegida a través de la fidelidad, después la fidelidad no es tan necesaria, entonces ahora soy elegida a través de la devoción amorosa que genera obsesión, ¿no? Estas cuestiones que se nos han contado a las mujeres para construir como el amor en función de un varón, en realidad han tenido que ver con esto, con que a las mujeres se nos ha construido una identidad solo como especialistas del amor, porque las mujeres no podemos tener poder en el dinero, no podemos tener poder en el uso del tiempo, por supuesto que podemos, digo, hablo desde lo que se esperaba de nosotras. Y acá la gente te dice, no, pues esto que estás diciendo es cualquiera, si ya mi mamá en su momento, mira, mi mamá y tu mamá, digamos, pudieron dividir los bienes gananciales en un divorcio a partir del año 87-88. Y te diría que al día de hoy todavía hay conflicto con eso. O sea, no ha pasado, ¿qué pasó? Una generación. Entonces, no me hablen de libertad de las mujeres cuando no había ni siquiera libertad de ley para nosotras, ayer, ¿no? Ni hablar los regímenes que se hablaban de custodia, de tutela, te saco la custodia, te saco la tutela, la reforma del Código Civil es en el año 2015. Esto sigue, es ayer. Ni hablar de la libertad sobre nuestros cuerpos. Tenemos aborto legal, seguro y gratuito hace un par de años. Con lo cual, realmente la situación de dependencia de las mujeres ha sido estructural, histórica y muy potente en función de lo masculino. Cuando el feminismo viene a romper con esa situación de dependencia y a decir, fíjate esto, reclama esto, el amor no es sin condiciones, chequea tal cosa. Bueno, cuando el feminismo empieza a mover acá, ¿qué corno hacemos, muchachos? ¿Quién soy como hombre si no puedo controlar? ¿Cómo amo si no puedo? ¿Me están amando si no están en situación de dependencia? ¿Soy un hombre potente si no estoy en una situación de proveedor? Y a todo esto se le suma una cuestión estructural de clase, que tiene que ver el gran problema que hay hoy social, económico a nivel mundial, en donde tenés una estructura cultural que permea todo el tiempo el tema del consumo masivo. Vos sos en función de cuanto más consumís, cuanto más tenés, cuanto más aparentás, ¿sí? Todo eso define que la persona se sienta más o menos en función de lo que tiene. Sobre todo los varones. Vos ves en la industria cultural, los varones muestran como si fuera una cuestión de concentración de la riqueza, mujeres con un determinado cuerpo, cadenas, ropa, marcas, autos, todo esto hace 10 años, 15 años, 20 años se le está cantando a los varones que eso es el valor. Los youtubers, lo ves hoy, los tiktokers hablan de hoy voy a probar, voy a comprar. Entonces,
Cuando el feminismo puso todo eso en jaque y encima vos tenés una estructura económica de la cual es imposible sostener este modelo de consumo y por ende un modelo identitario, ¿qué hago como varón? Entonces, como varón, me empieza a chocar todo el tiempo la cabeza contra la pared. Empiezo a sentir que el orden de la impotencia. Porque si todo esto me estructuraba como una persona potente, ahora hay algo del orden de la impotencia que se erige enfrente. Es tremendo, ¿viste? Del quién soy y de la identidad, en donde me es imposible construirme como varón. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres tienen mis puestos de trabajo, porque ahora las mujeres tienen dinero, entonces no se quedan a esperar porque sí, porque ahora las mujeres son más autónomas en su sexualidad. Entonces, claro, el resultado son un montón de chicos jóvenes de 13 a 17 años que lo que más odian es el feminismo y que generan discursos, videos, contenidos que le hablan a los varones sobre cómo ser un hombre de valor y cómo estar con una buena mujer. Es increíble porque yo te podría decir, es la opinión de Flor Freijo, pero te lo están diciendo ellos. O sea, esto es lo más revelador. Ellos te están diciendo, ¿querés esto y comprártelo? Entrá a este curso. ¿Querés este tipo de mujer? Busca una mujer que quiere una familia. Te lo están diciendo, no es mi opinión. Y de hecho fue la plataforma electoral que ganó con Trump y que está ganando en todo el conservadurismo a nivel mundial, ¿no? Y además, para que esto se logre, es necesario legitimar una estructura de violencia hacia las mujeres, hacia los viejos, hacia todo lo que no se considere productivo o que no debe ser productivo, ¿no? Y correrlos de ese espacio. Totalmente, Flor. De hecho, coincido, digamos, en este diagnóstico de que estas críticas, podríamos decir, que trae el feminismo, ponen en jaque de algún modo cómo construimos los varones nuestra propia subjetividad como varones, ¿no? Entonces, en ese sentido también a veces yo digo, es como hay una crisis porque nos dicen, como estábamos construyendo antes, no va más. Quizás lo que falta, digamos, es como diagramar colectivamente, bueno, cuáles son como las nuevas pautas, ¿no? de esa masculinidad. Y ahí se me abren dos preguntas. Primero es, ¿cómo hacer para construir eso, en tu opinión? Y también, por otro lado, si esa nueva forma que tenemos que de alguna manera diseñar colectivamente no requiere también revisar críticamente algunas cosas que quizás no se hicieron del todo bien. En el feminismo. Sí, bien, pero yo lo saco de la responsabilidad del feminismo, sino entendiendo esto como un proceso social. Y por ejemplo, y ahí pienso este tema de la cancelación, ¿no? Sí. Que también es un mal de época, que no es solo una cuestión feminista, pero que también fue una herramienta de alguna manera que se tomó. Sobre cómo construir modelos de referencia a la masculinidad, creo que acá hay una cuestión más estructural que es de la educación formal, en donde es necesario redactar contenidos, bueno, todo lo que la educación sexual integral ha propuesto en las escuelas, eso me parece que es muy importante. Y, por supuesto, la revisión que las personas puedan hacer también. Viste que hay un estudio que habla de cómo las y los docentes permiten en el uso del patio del colegio que los varones hagan un uso que es mucho más corporal y las nenas quedan sobre el costado, ¿no? Entonces todo eso va generando representación. Hay un montón de cosas para contar. Pero para mí hay algo, por eso paso muy rápido por acá, porque quiero puntualizar en algo que tiene que ver, viste cuando al principio yo te contaba que yo llegué al feminismo a través obviamente de la observación de cosas que además me habían afectado a mí o a personas que yo amaba. Y para mí hay algo en el varón en donde esa masculinidad le afecta a edades muy tempranas, en varios órdenes. Primero, en la ausencia afectiva de sus padres. Son varones no criados por otros varones ausentes. Ausentes emocionalmente, ausentes en la contención y ausentes en lo que tienen para decirle respecto a qué pueden ser por fuera de lo que la sociedad les va a exigir que sean como hombres, ¿no? En este sentido, como las mujeres estamos socializadas en ser especialistas en el amor, acá tenemos una ventaja, debo decir. El amor romántico no solo han sido dolores, también han sido algunas ventajas, que es que se nos permite mucho más el pensarnos y el dialogar sobre el descubrimiento de nosotras mismas, de nuestras emociones,
para mí termina en un sobrepensamiento, en una cuestión casi irracional y un montón de procesos de la vida que, bueno, donde todo tiene que ser sobreanalizado y también genera un perjuicio. Pero, sí, digamos, seguís trabajando en vos misma, ¿no? Y eso siempre es positivo. Al varón no se le permite, socialmente no se le permite enfrentarse con su cuerpo emocional, en donde vive un montón de dolencias y en donde vive también las dolencias de ver a su madre, a las mujeres de su familia afectadas por la masculinidad. Esto es tremendo. El año pasado, para el Día del Padre, hice un posteo que tenía que ver puntualmente no con los padres presentes, sino con aquellos que no habiendo tenido uno, o a veces no, tuvo referencias muchas veces del abuelo paterno, que reconstruye, ¿no? Como esa masculinidad de ver que su hija está afectada por las cuestiones más patriarcales y reconstruye ese vínculo con el nieto, esto pasa mucho. Pero este varón que de pronto, habiendo sufrido, logra construir una paternidad distinta, muy distinta. Y para llegar ahí, necesariamente te tenés que haber enfrentado con vos mismo y con lo que te dolió. Es mucho más fácil reproducir y no cuestionar el modelo de dolor que enfrentarte al modelo de dolor y decidir transformarlo. Entonces hay algo de la subjetividad, como hablamos de la subjetividad del varón, que para que se transforme tiene que pasar por el dolor, por el fuego del dolor. Es el fuego transformador de ver de frente cómo todo eso que él cree que lo constituye y que lo hace hombre, en realidad es lo que lo rompió en mil pedazos en un montón de momentos. Y que además rompió en mil pedazos a un montón de mujeres que ama. Hay una frase que siempre tengo que es: ¿a qué clase de hombre estamos amando y estamos dando nuestra vida que no es capaz de ver el sufrimiento histórico que hemos tenido a través de los años las mujeres, ¿no? Y que encima cuando lo enunciamos hay como una cuestión del orden de, ay, bueno, se hacen las víctimas. Pero yo estoy hablando de un daño estructural, no estoy hablando de un sufrimiento de novela venezolana, ¿no? Entonces, quien no puede ver eso, no puede ver algo que es fundamental, el orden del amor, pero del amor como cuestión de sostenimiento de lo vincular, ¿no? No de lo sexoafectivo. Hablo del amor de un padre a un hijo, del amor de una madre hacia su hijo varón, pero hay cuestiones ahí del orden del amor, de lo vincular, que es fundamental que se reorganice, que se reordenen en lo masculino, en lo simbólico de la subjetividad, perdón, del varón. Y volviendo a tal vez el feminismo y tal vez algunas cuestiones por ahí más del progresismo como paraguas general, en realidad a mí me parece que es una época en la que se menguaron los diálogos. Es una época en la que dialogar se volvió imposible porque el que piensa distinto a mí es mi enemigo. Y tengo que eliminar a mi enemigo. Vuelvo sobre esto de se terminara la discusión por las ideas y ahora la discusión es por lo emocional, lo afectivo. Entonces ya tu mirada distinta me incomoda, entonces no hay diálogo. Pero después hay otra instancia que es con quién estoy dialogando. Si yo estoy dialogando sobre, por ejemplo, cuál es la mejor forma para reeducar en una sociedad desigual y tenemos miradas distintas, bueno, es un gran punto para dialogar. Si estamos dialogando que a las feministas hay que destruirlas o que la población LGBTIQ o cómo se percibe una persona trans, el Estado no tiene ningún tipo de implicancia en cómo se autopercibe una persona trans, bueno, a mí se me acaban ahí las ganas de dialogar. Y no tengo ganas, o sea, yo puedo tener ganas de hacer pedagogía, eso todo bien. Pero yo poner de igual a igual, y ahí hace varios años fui muy criticada porque me acuerdo que había tuiteado que yo no discuto la violencia. Para mí, sentarme a dialogar con alguien que tiene un discurso violento es legitimar la violencia. Donde yo acepto lo que vos estás diciendo para discutirlo y como empezar a explicar sobre por qué no tenés razón, automáticamente te estoy invitando al juego. Yo no invito al juego a quien tiene un discurso violento. No, ni siquiera entro ahí. A veces me dicen, ay, tenés demasiada paciencia, tenés demasiada pedagogía.
No, es que soy muy determinante con lo que sí y con lo que no. Entonces yo puedo discutir con alguien de que tiene las ideas bastante desordenadas, viste que decís, pero me doy cuenta que hay como unas ganas de construcción de empatía, yo ahí le pongo toda la garra. Ahora, si vos estás parado, sólido, sobre una idea intransigente de la eliminación del otro, o de que el feminismo es el culpable de todos los males, o de que el cambio ambiental no existe, yo ahí no tengo nada más para discutir, no me quiero ni sentar en la mesa, ¿no? Claro. Eso. No, me parece muy interesante. Es un poco, pensaba, cuando te escuchaba esto, que Habermas en su momento decía, bueno, cuáles son las condiciones morales para el diálogo, ¿no? Y parece como que estamos en una época donde necesitamos rediscutir o que están, digamos, siendo rediscutidas esas condiciones. Y lo conecto con algo que también me parece muy interesante de tu trabajo y quizás de eso lo compartimos, que es la preocupación para que cuando uno comunica lo hace a partir de datos, de estudios, Sí, de investigación. es fundamental. Hay muchas veces te encontrás del otro lado con discursos de, bueno, en mi opinión, o a mí me parece que esto que vos decías, ¿no? Como que es interesante porque en definitiva hay un ánimo ahí de diálogo, Soy el meme. pero que es como señora que está con- súper difícil, claro. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué crees o cuál debería ser la estrategia, ¿no? Para eso. No, la estrategia es siempre seguir trayendo el dato. El dato tampoco es la panacea, ¿no? Ujú. Pero ya hay cosas que ya están muy saldadas, hay discusiones que están muy saldadas. Seguir sosteniendo que hay un cerebro femenino y un cerebro masculino y ya está muy saldada. Por ejemplo, ¿no? Seguir sosteniendo que las mujeres somos más emocionales como algo del orden de las capacidades y los que insistas, no. Entonces, ese tipo de cosas me gusta enseñarlas. Me gusta hablar del dato. Creo que el dato respalda mucho y a la gente cuando le hablas desde el dato con empatía, porque detrás del dato hay historias, hay encuentro. Y yo siempre voy a tratar de ir al encuentro con este límite moral, ¿no? De hasta dónde se puede dialogar, por supuesto. Y hasta dónde el otro puede y quiere escuchar. A mí me pasa que yo no discuto, esto es muy paradójico para quien no me conoce, pero yo no soy discutidora. La gente, yo sé que la gente de otro lado está diciendo, no, tengo un rol público que me genera generar discusiones públicas, pero después en mi mundo privado no soy discutidora. Es muy raro que me encuentres en una mesa familiar hablando de datos para generar mi postura. Para mí en la mesa familiar se dan las opiniones y se comparte un vino. Y la tía, viste, que te dice, ay, nena, ¿para cuándo? ¿Viste el hermanito? Y bueno, sí, tía, eh, no me voy a poner ahí a dar batallas que tienen que ver más con el ego. No, ahí no tengo un ego que tenga ganas de estar todo el tiempo al frente, ¿no? Claro. Prefiero realmente reconstruirlo para armar un buen mensaje que tenga una masividad en otro campo de acción. Me súper interesa eso porque tiene que ver, creo, con lo que hablábamos al inicio respecto de esto, de reconocer también cómo uno está atravesado por toda esta norma. Sí. Y me parece un elemento central el reconocer esa vulnerabilidad. No como un dato, digamos, negativo, sino al contrario, ¿no? Siento que hay como si fuera la cuarta pared, cuando le dice la cuarta pared, hay como una especie de pared en donde quienes tenemos un pensamiento o ejercitamos el pensamiento feminista, a mí me gusta hablar más de tener un pensamiento feminista, es decir, ejercitar un pensamiento feminista, porque el pensamiento feminista nunca está acabado, y sobre todo porque el mundo va cambiando muy rápidamente y uno también tiene que ir transformando sus ideas en función de lo que el mundo te va trayendo. Entonces, a mí me gusta hablar de ser una persona en el ejercicio del pensamiento. Pero en eso también está el ejercicio de lo vincular a nivel personal. Y una de las cosas que más me traen mis lectoras siempre es bueno, pero ¿cómo vivís? ¿Cómo te vinculas? Eso como un poco como si ser feminista. Y también hay un poco ese mito alrededor de la feminista, ¿no? Que Claro. como que odia a los hombres, como que no se vincula, como que está peleada con toda la familia. Hay como una cosa así de que para
de que el feminismo exalza un tipo de moral que te permite volverte como ermitaña y no es así, realmente no es así para nada, pero obviamente genera un desafío porque en general uno tiende, viste, primero como a señalar al otro. Y claro, después te empezás a dar cuenta, che, mamina, vos también estás especializada, tal cual. Y para mí fue muy un gran, te diría, ya, un gran punto para mi desarrollo profesional. Obviamente que humano, ¿no? Pero para mi desarrollo profesional, encontrarme con mis faltas. Las faltas de... Porque esas faltas son lo que más me unió, perdón, a la gente. Me unió muchísimo más mi parte no feminista para poder empatizar y desde ese lugar encontrar un diálogo desde lo pedagógico, desde el cómo pensamos y cómo llegamos a pensar lo que pensamos, que mi formación feminista. Claro. ¿No? Y eso también es lo que me hace encontrarme, pues, muchas veces me preguntan, ¿cómo te vinculás con un varón? No me vinculo, no, no hablo. No, ¿cómo te vinculás con un varón en todo este mundo, ¿no? Y, o sea, yo estoy criando un hijo varón y por supuesto que hay un montón de cosas que te van a pasar, que tienen que ver con esta socialización. Entonces, aprender a encontrarte en el diálogo, siempre obviamente me vinculo, por supuesto, o trato de vincularme o me dejo de vincular en última instancia. También, por supuesto, te digo, trato de vincularme con varones. No hablo solo de los aspectos sexoafectivos, hablo de la amistad. Estoy rodeada de amigos hermosamente machirulos, excelentemente buenos padres, que sé de sus historias con sus padres y veo el esfuerzo, veo lo que me preguntan, veo cómo me quieren preguntar cosas que yo sé a dónde quieren ir, ni ellos saben, pero yo sé, y me llena de orgullo, ¿viste? Yo prefiero estar ahí que estar en alguien que cree que sabe o en alguien que cree que su comportamiento, ¿no? Entonces, es desde ahí en realidad que hay que construir. Vos que hablabas cómo también construir nuevas subjetividades. Desde ahí, desde un lugar de no saber tanto, ¿no? Ujú. Y como especialista y también como mamá de un adolescente, em, ¿cómo ves el tema del impacto de las nuevas tecnologías en ese tema de los vínculos, ¿no? Yo hace poco hicimos también un trabajo de divulgación respecto de este libro de la generación ansiosa, que señala un poco que estas nuevas generaciones nacidas y criadas a partir de los 2000, que también nos impacta a quienes venimos un poco más atrás, tienen esta cuestión de, al ampliar el mundo de lo virtual, restar, digamos, habilidades para la conexión en el mundo real, ¿no? O sea, Sí. que me parece que eso también dificulta, ¿no? Un poco esta cuestión de los vínculos. ¿Crees que el feminismo tiene algo para aportar, digamos, en eso? Sí, sí. En realidad, el feminismo está aportando sobre esto desde siempre. Que la serie de Netflix Adolescencia haya sido tan masiva y se hayan generado tantos grupos de discusión, es como, discúlpame, pero esto hace aproximadamente unos 500 años estamos hablando de esto. 500. Si cuento el protofeminismo, puedo contar directamente 1500 años. Y es como, y ahora me lo venís a decir, no, te lo vengo diciendo hace un montón y recién parece que te enterás que tus hijos están... Primero, Skinner, que fue un psicólogo social de los 80, hablaba de que tenemos la socialización primaria, que es el grupo familiar cercano, pero una vez que los chicos entran a la socialización con sus pares, con sus grupos de pares, obviamente en las etapas escolares, esa es su socialización primaria. Él rompe con este esquema de que la familia es el socializador. Dice, no, besito. A partir de los 12 años, el 60% de lo que tu hijo es y va a ser está netamente influenciado por su grupo de pares. Y vos funcionás como un tutor, literalmente un tutor, ¿viste? Que va tratando de guiar con el diálogo. Si encima, en vez de guiar con el diálogo, te enojás, te van a ganar las plataformas, capo.
porque las plataformas son entretenimiento, son dopamina, son oxitocina, son luces. O sea, no hay manera que le ganes como madre, como padre a eso. Lo primero que tenemos que saber es que no hay manera que le ganemos a eso. Pero no para entrar desde una posición derrotista, pues seguramente algún psicólogo me diga, no, bueno, pero ya te posicionas desde ahí. No, sino justamente decir, los recursos están ahí. Va a captar el cerebro de mi hijo. Entonces, ¿qué hago si no hay manera? Bueno, trato de reconstruir espacios vinculares. Y esta teoría que estoy diciendo es la que se está aplicando hoy en los colegios para cero celular de lunes a viernes, cero celular. Aquí ya no, por lo menos el colegio me dijo, el otro día vi que había como una noticia viral de que creo que en Escocia, no sé, colegio sin celulares. Digo, ay, pero si mi hijo va a un colegio sin celular, digo, fue como... y es que pensé que eso ya existía, que era lo normal. Que yo o sea, yo no podía creer, me desayuné realmente. No puedo creer que los chicos vayan con celular al colegio. No lo puedo entender, mi cabeza no lo puede, o sea, no llego ahí. No entiendo, esto sigue pasando. Por favor, señor director. ¿Qué está pasando? Que esto creo que es una de las cosas principales que hay que empezar a trabajar. La sobredigitalización hay que empezar a romperla y generar más pasos de encuentro del cara a cara. Del cara a cara. Flor, te traigo un poquito más a lo mundano en el sentido del escenario político local, aprovechando por supuesto también tu faceta de politóloga. Porque un poco estas discusiones vinculadas a los feminismos y a la concreción de derechos en las últimas décadas se vieron, para decirlo de alguna manera, digamos, en el medio de esta división, de esta grieta, ¿no? Como se lo ha denominado en Argentina, que también es un fenómeno global, ¿no? Pero particularmente en Argentina. Y en algunos sectores, de alguna manera, se planteó esta cuestión de que estas proclamas feministas fueron apropiadas por un determinado sector de esa grieta. ¿Vos cómo analizás eso? Y la pregunta sería... Menos mal que era mundana la pregunta, Nicolás. Me acaba de tirar una bomba molotov. No, pero en el sentido que quiero completar ahora, para no caer en la cuestión de lo partidario, no, sino si eso representa, digamos, una limitación para el avance, ¿no? O para la concreción de algunas No, itis del feminismo. Lo partidario siempre permitió que el feminismo pueda llevar sus demandas a construirse en lo estructural. Después podemos discutir si el feminismo necesita eso. Silvia Federici dice que no, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, por eso te digo, Silvia Federici es una socióloga estadounidense muy, muy conocida por su trabajo dentro del feminismo y fuera del feminismo también, pero ella básicamente dice que al Estado no hay que pedirle nada. Por lo menos en sus conferencias la he escuchado decir eso. Y yo creo que sí, yo tengo una posición intervencionista del Estado. Entonces, bueno, ahí ya hay algo desde donde partimos teóricamente, pero me parece muy interesante la otra postura. O sea, es algo en que cuando veo las consecuencias, es esto lo que vos estás diciendo, que digo, che, pará, ¿no será más por acá? Y digo, bueno, me parece que capaz que me faltan más que formación, años, ¿no? Porque por algo una persona tan formada con tantos años dice eso. Sí. No es una improvisada. Entonces, tengo mucho para aprender ahí. Yo todavía sigo, tal vez con mi narrativa del amor romántico, que sigue dependiendo del Estado como principal espacio que creo que tendrían que funcionar para nivelar las desigualdades sociales. Entonces, desde ese lugar, creo que el feminismo necesita necesariamente de la organización partidaria. Hay un concepto de la ciencia política que para mí es fundamental, que es cómo llegan las demandas sociales a poder resolverse, ¿no? Un poco este enfoque de David Easton y su cajita negra, pero también hay otros. Necesariamente la organización partidaria probablemente sea uno de los lugares más eficientes para lograr que
cualquier demanda llegue y se interponga. Pero esto no se puede lograr si no es con el apoyo de la sociedad civil y la organización de la sociedad civil. Y ahí arranca otro tipo de participación política que es la comunitaria, ¿no? Hay distintos tipos de participación política en la ciudadanía. El feminismo es eficiente porque ha logrado todos los tipos de participación política que existen dentro de la estructura de la ciencia política, los ha logrado muchas veces organizar como un engranaje en conjunto, ¿sí? Desde tener legisladores adentro que acompañan, organizaciones de la sociedad civil formales, porque a veces la informalidad hace que esto no pueda ser posible, que han permitido los proyectos de ley, grupos de estudio por fuera que le han dado el cuerpo, ¿sí? a la matriz teórica necesaria, y un grueso militante enorme de mujeres y mujeres de muchísimas generaciones, que creo también eso es muy importante, que han salido a la calle. Entonces, realmente el feminismo ha necesitado y necesita este tipo de organización. Entonces, cuando tenemos que pensar si ha representado limitaciones, en realidad tenemos que entender que esas limitaciones sobre todo surgieron por una construcción de qué es lo partidario en nuestro país, está pasando en todo el mundo, ¿no? Pero digo, en nuestro país, que es muy polarizada. Y por supuesto que como el feminismo tiene una base social te diría de un antecedente muy fuerte, que es el de las manzaneras de los años 90 y el de la organización comunitaria desde esos años y obviamente el de las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Y estas son causas que el peronismo, que ha sido el partido mayoritario en función de la legitimidad que ha construido, ha tomado de manera muy legítima. Entonces, quienes han sido detractores del peronismo pegaron para todos lados. Yo no soy peronista y estoy orgullosamente contenta de que el peronismo haya tomado las causas feministas, porque son quienes estaban en el poder. Y así como estoy orgullosamente de que lo hayan hecho, estoy absolutamente decepcionada de que hoy, y de que haya un grueso peronista, pero claro, estoy de la constitución del peronismo, es como la UCR. La UCR, históricamente, es una UCR progre y una UCR que es la más conservadora del mundo, chicos, por favor, de Ilia, digamos, la raíz de la UCR es su división histórica interna. Para mí hay algo muy de cómo los partidos se constituyen, cómo estamos al día de hoy. Creer que, viste, que el fruto cae muy lejos del árbol es un grave error de lectura partidaria. Entonces vuelvo sobre esto. Yo no he tenido un problema con que el peronismo, pero necesariamente esto iba a pasar. En algún momento había que desprestigiar o al peronismo o al feminismo, que hoy pusimos todo en la misma bolsa. Para mí habla también de una cuestión casi de paupérrima del periodismo, de no poder, nos demuestra qué periodismo tenemos del otro lado, de no poder encontrar o de encontrar y hacer caso omiso para justificar, ¿no?, su sesgo, su discriminación, que es la de, bueno, las feministas son todas peronistas. Es un enfoque reduccionista que me habla de gente que tiene muy poco análisis o que tiene poco análisis adrede, entonces lo que tiene es una mala intención. Exacto. En ambos enfoques, esa gente no me interesa. Trajiste el tema del periodismo, que también es un punto que me interesa poder dialogar con vos, porque hoy por hoy la discusión pública básicamente pasa por los medios, ¿no? Bueno, hoy tenemos al presidente, digamos, con un encono sobre los periodistas críticos, pero también, digamos, con un periodismo que avanza hacia otros medios que no son los tradicionales, no son los periódicos, no es la TV abierta, sino las redes, los canales de streaming, etcétera, etcétera. Y ahí, te comparto mi opinión, a ver cuál es la tuya, me parece que en estos nuevos espacios hay una subrepresentación de mujeres en los streaming, ¿no? O sea, que están, y sobre todo estos streamings más, con un contenido más progre,
digamos, son representados o espacios ocupados mayormente por varones que generan diálogos con otros varones Sobre temas de varones. sobre temas de varones, exacto. Consumidos por mujeres. ¿Qué, Además, ¿Cuál es tu opinión, digamos, si es compartida y qué crees, digamos, que se puede hacer en eso? Creo que efectivamente hay algo del pensamiento general de que hablar de temas feministas es votos, lo cual no deja de ser un sesgo, porque cuando, por ejemplo, yo hago un video, yo le puedo mostrar mis métricas. Mis videos tienen más de 1 millón de Millones de vistas. Es una locura. Realmente es una locura. Yo digo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Entendés? Son videos de 4 minutos, así yo hablando. O sea, rompo con todo lo que se pide y es porque la gente necesita saber qué le está pasando, qué le está pasando a la hija, al hijo. Entonces, creer que eso no es el feminismo es el primer grave error que hacen estos jóvenes streamers, que no son para jóvenes. Pero cuando vemos la representación, yo veo mujeres, muchas en muchos lugares. Lo que no veo, digo, sí, siempre estamos en el 70-30, el 40, pero digo, eso pasa en los medios tradicionales también, a eso voy. Sí. Lo que no veo es que las mujeres que estén sean mujeres que, por supuesto, van a tener una lectura profunda o feminista. Para mí, ahí está el mayor problema. Ni siquiera un varón, digo, no importa si es un varón o una mujer. Digo, son chicos, no tan chicos, personas que no tienen, o que no quieren o que prefieren salir de ahí, que es salir de lo que ahora todo se considera como pensamiento progresista, ¿no? Entonces se mueven como por modas de ideas, onda, es como Groucho Marx, ¿no? Tengo estos valores y si no te gustan tengo otros. A mí me llama muchísimo la atención que además tengan detrás una plataforma que los consume que se supone que es progresista. Eso es lo que más me preocupa. Creo que hay algo que es también que tenemos que empezar a trabajar como en autocrítica, que es que las mujeres consumimos productos culturales de varones que constantemente tienen mensajes sexistas y no nos parece para tanto. Socialmente no nos parece para tanto. Socialmente, o sea, si una feminista se sienta a tirar un discurso feminista, ¡ay, qué pesado de vuelta esto, bla, bla! Ahora, si un varón, lo escuché el otro día, que llamó el padre de una conductora y de manera graciosa tiró, digamos, el catálogo de Cacho Castaña, que todos se reían y me parecía re divertido, y eso sigue siendo consumido como en tono de joda y se sigue naturalizando que eso no es para, que eso forma parte del mundo de lo gracioso. Y eso es justamente lo que forma parte del mundo que nos violenta. Si como mujeres seguimos consumiendo eso, porque claro, viste que ahora se dice, bueno, ahora no se puede decir nada, porque en un momento las mujeres estábamos muy organizadas entre nosotras, incluso la que se creía menos feminista, para poder poner límites. ¿Por qué? Porque tenía un cuerpo de otras mujeres que la bancaban esa costa de límites, entonces no pagaba el costo sola. Hoy, ser feminista o tener un determinado tipo de discurso, o trabajar en un determinado tipo de contenido, te saca afuera de todos los espacios. Entonces el costo es muy alto. Entonces preferís emprender una retirada porque trabajás en los medios de comunicación o trabajás con una voz pública y decís, bueno, quiero, ¿viste? Pero también acá hay otra cuestión, es que los varones no consumen productos culturales en donde sean las mujeres quienes los producen. Digo, vos decís, bueno, no me gusta Taylor Swift. Ok, o sea, te respeto. La realidad es que es compositora, es una de las artistas musicales más importantes. Hablo con alguien que tenga, digamos, alguien que es renombre a nivel mundial. Y es consumida por quienes, por hombres homosexuales y por mujeres. Entonces esta cuestión de a la mujer que es exitosa, el hombre heterosexual no la consume y es cosas de minas, producto de minas, también te habla de una fragilidad del ego masculino que hay que empezar a politizar. Siempre que se habla de la fragilidad del ego masculino es como que se habla de algo más, viste, soft, vincular. No, yo quiero que sea política la fragilidad del ego masculino. Tiene que ser política. Política le quiere decir que se hable de esto como un problema realmente social. El hombre está... por eso fíjate que todas las teorías ahora de la psicología me hablan del psicópata, del perverso, del narcisista. En realidad, esos son términos psicológicos para analizar a un sujeto a nivel individual. En realidad,
muchas veces hablamos de un narcisista o de o un psicópata, un perverso que tampoco es tal, digamos, hablamos como de términos clínicos que ni siquiera están realmente estudiados en esa persona, pero en realidad es para definir el comportamiento de un hombre socializado continuamente en que es un héroe. Un nene tiene 3 años, eso es un genio, eso es un divino. Se saca un 7 en matemáticas y es una luz, va para ingeniero. Una mujer saca 7 en matemáticas y te está yendo muy bien. Digo, cuando la revista Science dice que las niñas a partir de los 7 años se dejan de identificar con qué tipo de inteligencia, y que los varones teniendo menos rendimiento se creen más inteligentes, te está hablando, o sea, es ciencia. Hay una construcción social del ego masculino. O sea, las bandas de rock, digamos, las mujeres del rock. Tenemos mujeres del rock que son realmente una locura en Argentina. En Argentina y en el mundo, ¿no? Digo, Patti Smith, por ejemplo. Pero tenemos personas del rock, mujeres, quiero decir, del rock que son realmente unas bestias descomunales. Y siempre están por debajo, ¿no? Siempre están. Por eso me encanta que los Piojos hayan puesto bueno, a bajista Lourdes, creo que se llama, pero no estaré equivocándome. Perdón si me equivoqué el nombre. Pero que la descolla, es una mina absolutamente talentosa y además es hermosa. Lo primero que se dijo es: la pusieron ahí porque es linda. Nunca se analiza el talento de los varones. Si realmente están ahí, yo escucho tipo vocalizar que decís, dale, Total. hermano, ¿viste? Y llenan estadios. Y las minas tenemos que estar, ¿viste? Tirándonos de fla al mejor estilo Lady Gaga en el Super Bowl. Que Totalmente, sí. O sea, absolutamente talentosa para poder tener un pulso. Y Lady Gaga, a ver, hola, what a dress. Pero realmente Lady Gaga es la artista de la comunidad LGBTIQ y obviamente de las mujeres. Y vos viste lo que es su voz. ¿Y cómo puede ser que los varones no, son cosas de minas? Las cosas producidas de mujeres son cosas de minas. Las cosas producidas de varones son cosas para todos. Y ese es en realidad el paradigma de la universalización de la masculinidad como estandarte hegemónico de qué es lo que importa y qué no. Y no, claro. Más la mercantilización, por supuesto, ¿no? Porque genera Dinero, por supuesto, totalmente. Vamos a ir cerrando, Flor, ya, lamentablemente para mí, pero hay un tema en este contexto también en el que estamos viviendo, en el que estamos atravesando, en donde nos pasa que tenemos que, o pareciera que, volver a discutir cuestiones que ya hace 30, 40 años fueron saldadas, ¿no? Estamos, de alguna manera, creo yo, corriendo un poco tras esta nueva agenda que nos plantean estos sectores neoconservadores no vinculados a la retracción de los derechos. ¿Cómo ves vos ese escenario, digamos, ¿no? O sea, en este sentido de hay que contestar, hay que volver a rediscutir esas cuestiones taladas. ¿Sí? Sí, hay que volver a explicar todo. ¿Sí? ¿No lo vemos como una especie como de retroceso? Es un retroceso, por eso hay Sí. que volver a explicar todo. Sí, por supuesto. Hay que volver a construir el orden de sentido. Primero creo que el orden de lo humano. O sea, de lo humano, de lo afectivo, mejor dicho, de los valores afectivos. Sí, hay que volver a reconstruir el ver al otro como un par. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, la reconstrucción de cómo queremos una sociedad mejor. Es por ahí, ¿eh? La revolución no es cognitiva, es afectiva. Estoy convencida de eso. Como también es afectivo la problemática desde el orden de lo emocional, pese a que se crea que es del mundo de las ideas, creo que justamente con el mundo de las ideas tenemos que hacer la revolución afectiva. Sí, y te juro que no lo digo, parezco, viste, la reencarnación de John Lennon, de pronto. Stop the war.
Pero no, es que no tiene que ver con un positivismo, un humanismo idiota, ¿viste? Sino que justamente con un humanismo que me permita el diálogo en el mundo de las ideas. Como eso no está, necesito volver a algo más básico, que es el respeto, perdón, del otro. Para mí es por ahí, sí, es por lo emocional. Es por lo emocional. Y desde ese lugar también de la masculinidad va a lograr generar una transformación también en su crisis identitaria, porque en realidad lo que están viviendo los varones es una crisis identitaria, ¿no? Por eso ese nivel de violencia. Ujú. Bueno, Flor, y ahora sí para cerrar, volvemos un poco al inicio, ¿no? A este fenómeno que han generado tus libros, no solo en Argentina, sino en la región y en el mundo. Ahora vamos a publicar una nueva edición, ¿no? Sí, reedito mi primer libro. Estoy escribiendo una obra de teatro, estoy escribiendo otro libro. A pleno con la literatura. Sí, estoy con una idea de otro ensayo. Sí, nunca se termina de escribir. Si tuvieras que sintetizar en una frase el mensaje que te gustaría que los y las lectoras de tus libros se lleven de tu obra, ¿qué nos dirías? ¿Cuál sería esa frase? Eh, O ese mensaje. uf. Hay uno que es para las mujeres, que yo sé que en el fondo siempre nos preguntamos si somos nosotras las que estamos mal. Y decirles dos cosas. Primero que no está mal ser nosotras las que estamos mal. Yo siempre me pregunté, ¿soy yo la que está mal? Y en un momento dije, ¿y qué si soy yo la que está mal? Y desde ese lugar, desde ¿y qué soy yo la que está mal? Darnos cuenta que eso es lo más coherente que podemos hacer. Nadie realmente sano está bien en una sociedad enferma como esta. Lo sano es estar mal. Eso para poder resolver un poquito las tensiones internas. Y lo otro es que todas y todos estamos maleducados porque hay una socialización bicultural que creemos que fue históricamente así y no lo es. En tiempos de humanidad no lo es. Yo siempre explico, estamos hablando de 300.000 años de desarrollo del Homo sapiens sapiens. Estamos hablando de un neolítico de 15.000 años atrás, de un paleolítico tardío que ya tenía albores de civilización y de identidad religiosa de por lo menos 25.000 o 30.000 años atrás. Y recién la era más de los imperios macedónico, egipcio, el acadio, lo que conocemos como Turquía. Ahí estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. Ahí se empieza a sentar la cuestión más fuerte patriarcal, y si se quiere. Un poquito antes también. 5.000 años antes de Cristo y podemos contar 2025, o sea, no podemos contar unos 8.000 años de patriarcado en 300.000 años de historia. Es esto en la historia. Creemos que fue siempre así, lo que en realidad no fue siempre así. Entonces, romper esa mirada histórica que tenemos lineal, que además tenemos una mirada lineal cuando todavía hay un montón de otras culturas y se fue dando de manera distinta en otras culturas, es un gran error de lectura histórica. Entonces podemos reconstruir, y yo digo que siempre fue así, yo siento que no hay una habilidad. Entonces podemos reconstruir la forma en la que estamos socializadas y en la que nos vinculamos. Sí, se puede. Buenísimo. Bueno, Flor, realmente. La frase de pronto era sí se puede, que eso de repente es muy extraño. Ahora sintetizamos que no se deba mal pensar. Tal cual. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Realmente un placer enorme poder dialogar con vos. Bueno, gracias a vos, Nico, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya interesado como a mí esta entrevista y nos vemos en el próximo episodio de este ciclo Más Mujeres con Mucho para Decir.